Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucepeda, hashtag Conclucepeda, numeral Conclucepeda, a mi cuenta en Twitter, la única que tengo, @soy_f_del_rincón, @soy_f_del_rincón, esa es la cuenta. Conclucepeda, esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta. Victoria para el senador colombiano del Polo Democrático, Iván Cepeda, en una batalla legal contra el expresidente y senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe. Este sábado la Corte Suprema de Justicia falló autoinhibitorio a favor de Iván Cepeda y comunicó que el expresidente Álvaro Uribe será investigado por casos de falsos testigos. Le voy a explicar. A ver, en febrero de 2012, el exmandatario denunció al congresista Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos y personas encarceladas de su gobierno, lo que se conoce como falsos testigos, para que éstas lo involucrasen a él y a su hermano en actividades delictivas, además de una presunta relación con grupos paramilitares. La denuncia del exmandatario se basaba en visitas que el legislador realizaba a centros carcelarios para supuestamente concretar testimonios en contra del expresidente. Además señala la existencia de una organización no gubernamental presuntamente utilizada para pagar a los familiares de los testigos manipulados. Pero, según el fallo de la Corte, esta no halló elementos de juicio que permitan concluir que las conductas inicialmente reprochadas se adecúen típicamente a uno de los delitos indicados en la denuncia. Y que, por el contrario, lo que se demostró es que el doctor Iván Cepeda Castro no abusó de sus funciones como congresista, no determinó a reclusos mediante sobornos para testificar falsamente en contra de Álvaro Uribe Vélez. La Corte también señaló que a través de interceptaciones telefónicas sorprendentemente evidenciaron una realidad muy diferente a la denunciada. Y por lo mismo, a esta sala no le quedará alternativa distinta a la de compulsar copias para que se adelanten las correspondientes pesquisas. Bueno, la Corte se refiere a llamadas en las que presuntamente el exmandatario habría manipulado testigos contra Cepeda. A estos alegatos, el exmandatario asegura nunca haber conversado con los declarantes. Para Uribe, en su caso, no hay justicia, sino un ánimo persecutorio por parte de la Corte Suprema. Escuchen. Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia. Mantendré mi número telefónico por el cual hablo todo. Seguiré en búsqueda de personas que me ayuden a esclarecer la verdad, a desvirtuar el ataque artero. Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar y que denuncien lo que deban denunciar en mi contra. Un abogado a quien yo no conocía me visitó y me dijo que personas que estaban en la cárcel expresaban que el citado senador les hacía ofrecimientos a cambio de dar testimonios en contra de mi hermano y de mi persona. A través de investigadores se recogieron las respectivas declaraciones y las dos fueron ratificadas ante la Corte Suprema. Procedí de manera correcta. Nunca he hablado con los declarantes. La Corte debería publicar las llamadas con el abogado que me interceptó para que la ciudadanía examine si cometí delito alguno. La defensa del expresidente Uribe informó que interpondrá un recurso de reposición para tumbar la decisión de la Sala Penal. Jaime Granados, abogado de Uribe, advirtió que las movidas con fines electorales de Cepeda no tienen ningún elemento que acredite o siquiera sugiera que Uribe haya realizado cualquier direccionamiento de testimonio en contra de Cepeda. ¿Qué tiene que decir Iván Cepeda sobre la decisión de la Corte y sobre esto de un presunto oportunismo electoral? Se lo pregunto aquí en conclusiones, él es uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida al senador Iván Cepeda. Gracias por estar aquí. Buenas noches, senador. Buenas noches, Fernando. Es un gusto estar con CNN. Gracias. Habíamos hablado ya hace mucho tiempo acerca de este mismo tema, ¿recuerda usted? Sí, señor, cómo no. Habíamos tenido ya una conversación previa. Así es, aquí estábamos en eso de los falsos testigos y me imagino que, bueno, ahora sentirá un alivio por lo que ha decidido la Corte Suprema.
Interesante cómo se ha planteado todo esto y el tema de las interceptaciones telefónicas. Pero hay quienes dicen, lo escuchaba usted, uno de los abogados del senador Uribe, que también es un momento como de oportunismo político de su parte. ¿Qué responde usted a un señalamiento como este? Bueno, es normal que después de un golpe como el que ha recibido la defensa del expresidente y senador Uribe, que se produzcan este tipo de reacciones, pero aquí no estamos en un escenario político, sino en un escenario judicial. Y la verdad es que hoy la Corte me ha exonerado de cualquier responsabilidad luego de 6 años en los cuales yo, de manera muy paciente, serena y rigurosa, hice mi defensa y en los cuales la Corte también hizo una muy rigurosa investigación de la cual se deduce que por interceptaciones y por muchísimas otras medios probatorios la situación se ha revertido. Hoy quien estaba acusando debe defenderse y yo no soy el que tengo que dar las explicaciones, sino es el expresidente Álvaro Uribe ante la justicia, no ante el público electoral, no ese es el escenario, es un escenario judicial. Pero sí está de acuerdo usted que esto tendrá definitivamente un impacto en el ámbito electoral. Sí pensamos obviamente en el candidato del Centro Democrático, es decir, la percepción que pueda haber en lo que hoy ocurre con Álvaro Uribe seguramente tendrá un impacto en el escenario político. ¿No está usted de acuerdo con eso? Bueno, los líderes políticos tienen que asumir la responsabilidad por sus actuaciones. Evidentemente no se le puede llegar al electorado, digamos, con un doble discurso. Por una parte, uno de transparencia y de lucha contra la corrupción y después presentarle la situación que tiene Uribe en la Corte Suprema. Pero eso no es parte de una maquinación o de haber creado un contexto electoral para una decisión judicial, sino es la responsabilidad de los actores políticos en sus conductas frente a las situaciones del país. Yo le presenté a la justicia testimonios que indican que Álvaro Uribe tiene una fuerte relación con los paramilitares. Eso, por supuesto, lo debe decir la justicia. Y ahora él tiene que responder porque además de que no se hayan adelantado esas investigaciones, aparecen otros problemas. Y es que habría urdido una campaña de manipulación de testigos falsos para desmentir esas acusaciones iniciales. En el tema de los falsos testigos hablaba, y lo he comentado con usted y con otros invitados de Colombia, de una especie de cartel de falsos testigos. ¿Este para usted sería el ejemplo más claro de la existencia o de la posibilidad de la existencia de un cartel de falsos testigos que no solamente está a estos niveles, que pudiera encontrarse en muchos otros? Pues si se comprueba la investigación que ha hecho la Corte inicialmente, sería escandaloso que un expresidente de la República y hoy un senador utilice semejantes métodos para desvirtuar acusaciones que se le han hecho. Sería realmente una situación no vista en Colombia y que tendría consecuencias, por supuesto, muy graves. Aquí, como siempre, está la polémica ya de parte de los defensores del senador Uribe. Se habla de las interceptaciones telefónicas, ¿no? Este recurso que ha sido tan controversial, las famosas chuzadas, de nueva cuenta son las que vienen a arrojar mayormente la evidencia. ¿Le parece a usted que el manejo de estas chuzadas, de estas interceptaciones telefónicas, debe seguirse presentando de la forma en que lo presenta el día de hoy, vaya, con la evidencia como parte de la evidencia principal de la Corte Suprema? Hay que hacer dos claridades. Las chuzadas fueron famosas en el gobierno de Uribe. Precisamente hubo un aparato de inteligencia que se dedicó a hacer interceptaciones ilegales. Las que ha hecho la Corte son todas interceptaciones legales bajo una investigación judicial. Pero en segundo lugar, no han sido hechas contra el expresidente o no han sido hechas interviniendo las comunicaciones del expresidente, sino que se ha comenzado en la Corte por investigar a personas que estaban en esta indagación y ha resultado Uribe haciéndoles llamadas o recibiendo llamadas de ellos en conversaciones que son francamente muy incómodas y que revelan que el expresidente recibía informes periódicos sobre cómo iba esta manipulación de los testigos, y en otras conversaciones aparece otro hecho
que es fundamental, y es que en un momento determinado parece ser que desde la Fiscalía, que es la que hace las interceptaciones, comienza a filtrarse información que él tiene. Y él lo dice claramente en una de esas llamadas, aparece diciendo que en ese momento están siendo las personas que están hablando con él objeto de interceptación de sus comunicaciones. Es decir, Uribe, al parecer, y este es otro asunto que debe determinar la investigación, tenía infiltrada los órganos de investigación y de justicia. Importante el señalamiento que hace el senador Cepeda, hay que subrayarlo, porque hay alegaciones de parte de aquellos que han salido, las voces que han salido a defender al senador Uribe, de interceptaciones telefónicas al número o al teléfono del senador Uribe. Eso no es así, eso es falso, como lo decía el senador Cepeda. Las interceptaciones fueron a otras personas y en conversación, precisamente, de acuerdo al reporte de la Corte Suprema y de la investigación del CTI, en conversaciones de esas personas que estaban interceptadas con el senador Uribe, es que se obtiene precisamente la llamada telefónica donde se escucha la voz del expresidente Uribe, pero no porque haya sido interceptado su número telefónico. Senador, voy a hacer una pausa, regreso, le quiero preguntar algo porque y yo me imagino que usted conoce perfectamente bien el expediente. De acuerdo al reporte del CTI, hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, no sé usted, en donde se tiene la interceptación después de que uno de los involucrados rinde testimonio que se presume fue testigo de los hechos ocurridos precisamente en el lugar. Ya sabe de quién le estoy hablando, no quiero decir nombres porque como es una investigación en curso, prefiero no mencionarlos concretamente. Pero que después, inmediatamente después de haber rendido testimonio vía remota a través de video, recibe una cantidad importante de llamadas, un campesino que no tendría esta actividad telefónica normalmente. Sin embargo, no se logra tener la interceptación de las llamadas, pero hay una mención del CTI de una de esas llamadas como si la hubieran escuchado cuando el reporte dice que no se escucharon las llamadas. No sé si le llama la atención, ya sé que ya lo ubiqué en el contexto y sabe de qué estoy hablando en la investigación del CTI. Me dice qué opina acerca de esto después de la pausa, si le parece, senador Cepeda. Ya vengo entonces, ¿no? Gracias. Mientras tanto, allá en casa, le recuerdo facebook.com/conclusiones CNN, facebook.com/conclusiones CNN. Esa es la página con contenidos de programas anteriores de conclusiones. Gracias al trabajo de CNN Digital, ellos nos ayudan a mantener alimentada esta página para que usted pueda consultar todos los contenidos por si no los ha visto. Si hace clic donde está el dedo pulgar hacia arriba y se suma, es bienvenido. Gracias. La página es para usted. Y usted decide pulgares arriba o pulgares abajo. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, los leo en tiempo real, veo sus comentarios, agradezco la utilización de la etiqueta en este momento. @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, Conclucepeda es la etiqueta. Y ya regresamos entonces con más de Colombia. Los testigos de los testigos. La Corte Suprema ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos para fabricar un supuesto montaje en contra del senador Iván Cepeda. Lo irónico aquí es que el acusador está siendo ahora investigado, no acusado, pero investigado al menos sí. Regreso también más adelante con Venezuela, candidato único. Los principales partidos opositores confirmaron que no participarán en las elecciones presidenciales del 22 de abril por considerar que representan un fraude electoral. Lo voy a hablar con Vladimir Villegas de Globovisión. Vladimir a la una es su programa. Y aquí va a estar conmigo, pero en el estudio. Sí, hasta aquí en Miami. Hablo con él entonces más adelante aquí en Conclusiones. Estoy de regreso con el senador Iván Cepeda desde Bogotá. Senador, para ubicar un poquito más a nuestra audiencia, voy a dar el dato preciso, me voy a ahorrar el nombre, pero usted sabe de quién hablo. Esta persona, después de rendir el testimonio a través de videoconferencia al juzgado, recibió 10 llamadas entre las 2:18 y las 2:40, en un lapso de 20 minutos, recuerdo al reporte del CTI. Lo que dice el informe denota interés o cuando menos una marcada urgencia del usuario del teléfono originador. Pero
dado que el sistema de interpretación falló, el contenido de esas conversaciones es un misterio. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Puede ocurrir, está bien. Alguien llamó, no sabemos quién fue. Pero dice que causó particular extrañeza en la Corte que el informe sí registró que la persona que llamó tenía voz masculina. Y a mí ahí es donde, no sé, usted me explicará mejor, pero me brinca. Si el sistema de interpretación falló y no se pudieron escuchar las llamadas, ¿cómo pueden saber que es una voz masculina? No sé, a mí me causa confusión, ¿no? No sabemos quién habló y no sabemos de qué hablaron. Ah, pero habló un hombre. A ver, ¿cómo fue entonces? ¿Qué piensa usted? Bueno, lo que se deduce de todo el escrito del auto inhibitorio es que la Corte comienza a adelantar normalmente sus actividades. En un momento determinado decreta lo que se llama un procedimiento reservado, es decir, para que las partes no puedan tener ninguna clase de influencia sobre la investigación, se hace todo bajo unas órdenes secretas del juez, lo cual es perfectamente legal, y comienzan las interceptaciones. Esas interceptaciones marchan de una manera normal, pero en un momento inicial de la investigación se comienzan a producir anomalías como la que usted señala. Hay, digamos, informes sobre hechos de que no se pueden o no se captaron conversaciones que eran definitivas en momentos claves de la investigación, pero quedan rastros de que parece ser que hubiera cierta manipulación sobre ese tipo de interceptaciones. Después, en otros momentos decisivos y con otros testigos y otras personas que son protagonistas de la investigación, las llamadas no se pueden hacer porque los aparatos de la sala de la fiscalía están descompuestos o ese día no pudieron captar las llamadas. Y por último aparece como una especie de epílogo de esta situación, Uribe diciendo que tiene claridad plena de que están interceptando las llamadas de sus interlocutores. Entonces, es evidente, o por lo menos para la Corte crea un manto de duda, el hecho de que se pudieran estar produciendo infiltraciones a la sala de interceptación o también filtraciones desde la sala de interceptación a las personas que están siendo investigadas, o concretamente a Uribe, para decirlo claramente. Oh, ya está. Bueno, finalmente le pregunto, se presume la inocencia todavía, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso? Es un principio universal y hay que respetarlo, por supuesto. Senador Iván Cepeda, vamos a estar al pendiente entonces de lo que resulte de esta investigación que se abre ya entonces y su caso ha quedado completamente cerrado, ¿correcto? Bueno, falta la reposición, pero hay tal cantidad de pruebas que demuestran mi inocencia y que abren la posibilidad de una investigación al expresidente, que veo difícil que ese recurso se abra paso, y yo creo que ya estamos en el plano de que quien debe comenzar a hacer la defensa es el expresidente Uribe. Y así será, al menos también ha dicho que él mismo llevará su defensa. Le daremos el seguimiento. Por supuesto que esta producción hizo la invitación también al senador Uribe, al expresidente Álvaro Uribe, para estar con nosotros. Esperemos respuesta para ver si acepta pues comparecer aquí ante la audiencia. Muchísimas gracias, senador, por la entrevista. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias, Fernando, de la CNN, por supuesto. Gracias, el senador Iván Cepeda desde Bogotá. Voy a hacer una pausa, voy a regresar con el segundo tema de la noche con mi segundo invitado. Venezuela, candidato único. Es que los principales partidos opositores confirmaron que no participarán en las elecciones presidenciales del 22 de abril porque consideran que representa un fraude electoral. De esto voy a hablar con Vladimir Villegas de Globovisión, Vladimir a la una, que me acompaña aquí en el estudio cuando regrese.